Existen pocos momentos que marcan la historia de la economía a nivel mundial y esos pequeños momentos están usualmente teñidos por mucho pánico, por decisiones erróneas y también por incertidumbre hacia el futuro. Eso fue lo que vimos este fin de semana con lo que sucedió con Silicon Valley Bank, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Así que si tú quieres comprender qué fue lo que pasó y cuáles son los aprendizajes de este preciso momento en las finanzas, quédate hasta el final de esta agenda de Karen. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva agenda de Karen. Tremendo movimiento financiero que vivimos este fin de semana. Yo estaba terminando mi maratón de House of Cards y me di cuenta en redes sociales que había mucho revuelo porque primero anunciaban la quiebra de un banco. Segundo, las personas estaban muy alteradas. De hecho, algunos emprendedores que sigo en redes sociales estaban conmocionados por este tema y finalmente vimos algo que nos recordó lo que pasó hace algunos meses con Terra Luna, y es que el USDC perdió la paridad con el dólar. Yo inmediatamente dije, ¿qué es lo que está pasando? Vi un montón como de noticias, de contenido al respecto. Todo este movimiento financiero fue debido a la quiebra de Silicon Valley Bank, que a la fecha ustedes ya deben tener ese nombre bien grabado aquí porque ha sido replicado en muchísimos medios de comunicación por la magnitud de este evento financiero. Yo dije, no voy a sacar un video el mismo domingo porque creo que hay que reposar la información, saber qué es lo que va a pasar, cómo se mueve todo y darle, por supuesto, un informe completo y detallado a mis queridísimos suscriptores. Así que bueno, en eso estamos hoy en la agenda de Karen, en un video un poquito más charlado, más informal, para que ustedes conozcan qué es lo que pasó con Silicon Valley Bank, cómo nos podemos preparar a futuro y cuáles son estos aprendizajes que deja. Empecemos por el inicio. ¿Qué es Silicon Valley Bank? O más bien, ¿qué era Silicon Valley Bank? Bueno, aunque ese nombre suene un poco actual por todo este auge tecnológico que hay en Silicon Valley, bueno, desde hace varios años, uno pensaría como que de pronto es un banco que es reciente. Pero la verdad, mis queridos amigos y amigas, es que no. Este banco se fundó en 1983. Entonces, lleva un recorrido bastante importante, pero más importante aún era el tamaño de este banco y también el tamaño de los activos que guardaba de los emprendedores. Porque nada más y nada menos estaba en el 16º lugar en tamaño en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un banco muy importante. Por supuesto se llamaba el Banco de Silicon Valley porque su cliente principal o su nicho principal eran todos los emprendedores y sobre todo empresas basadas en tecnología con rápido crecimiento, más conocidas como startups. Y es que uno creería, no, es que el banco se quebró en 2 días. Realmente llevaba como una historia un poco compleja que vamos a intentar aquí resumir para comprenderla muchísimo mejor. Y es que este banco, como cualquier otro banco, estaba diversificando su portafolio y tenía una cantidad importante en bonos del tesoro, que como ustedes saben, este es un instrumento de bajo riesgo, son bonos que emite el Estado y que uno puede comprar con una rentabilidad pues muy pequeñita, pero son casi seguros. Sin embargo, como tenemos varias cosas en el radar geopolítico, está la guerra entre Rusia y Ucrania, también están las altísimas tasas de interés, la Reserva Federal, ¿qué fue lo que hizo? Pues aumentar las tasas de interés. Ustedes saben que cuando se suben las tasas de interés es para controlar la alta inflación. Y eso quiere decir que cuando se suben las tasas de interés, pues claramente los préstamos empiezan a ser mucho más costosos. Y una medio regla en la economía es que cuando las tasas de interés suben, el valor de retorno de los bonos bajan. Esto quiere decir que Silicon Valley Bank había hecho una proyección financiera a futuro con un retorno aproximado del 3.9% según Reuters. Pero lo que les estaba rentando realmente después de toda esta complicación a nivel macroeconómico es tan solo del 1.79%. Ahí ya se empieza a hacer un hueco en la cartera, ¿no?, de todas las personas que tienen su dinero, porque para nadie es un secreto que los bancos no es que tengan guardado en una caja fuerte todo el dinero, sino que toman ese dinero y lo van invirtiendo. Ahí empieza a abrirse un hueco en la cartera de Silicon Valley Bank. ¿Y se acuerdan que hablamos de la Reserva Federal y el aumento de las tasas? Pues bueno, los emprendedores que justamente eran los clientes de Silicon Valley Bank empezaron a decir, está muy caro endeudarse, yo mejor retiro de mi banco, que en este caso era Silicon Valley Bank, pues para financiar cosas que están a corto plazo, la nómina de mis empleados, adicionalmente todas las obligaciones que tengo, pues como para no tomar deuda y que me salga más costoso. Ahí empieza el principio del fin, porque los emprendedores empiezan a retirar su dinero y como Silicon Valley Bank, como ningún banco tenía como todo su dinero guardado, empieza a vender sus activos financieros y a liquidar posiciones de inversiones que seguramente no eran su mejor momento, sino eran por la inmediatez. Recuerden, como cuando uno invierte en una acción
pero no deja que se madure a largo plazo y necesita retirar ese dinero porque necesita pagar, no sé, el arriendo, la luz. Algo así le pasó a Silicon Valley Bank. Las personas empezaron a retirar y como no tenían todo el dinero disponible, empezaron a liquidar posiciones pues para darle ese flujo de dinero a las personas. El equipo dijo, necesitamos levantar inversión para Silicon Valley Bank para poder pues llenar nuevamente nuestra cartera y empezarle también a dar pues los retiros a los emprendedores. Y esto, como ustedes saben que el mundo de las startups es bien pequeñito, encendió básicamente la chispa de la mecha de lo que sería ya el descalabro financiero que sucedió con Silicon Valley Bank. Y es que cuando empezaron los emprendedores a escuchar, oiga, este man está pidiendo plata y ya las personas están retirando mucho dinero, eso es que algo malo está pasando, ayuda, apocalipsis, alguien quiere pensar en los niños, y empezó un retiro masivo, una real estampida bancaria de todos los emprendedores que, obviamente por voz a voz y viendo también que la acción se estaba cayendo, empezaron a retirar rápidamente. Yo estaba muy tranquila scrolleando en redes sociales y veo en Twitter pues una publicación de una de las personas que más admiro en el mundo emprendedor, y es pues de Torrenegra, de Alexander Torrenegra, que es conocido, bueno, por sus múltiples emprendimientos, porque es un Shark de Shark Tank Colombia, etcétera. Y él empieza a decir, estoy en pánico por esto, empieza a hacer como un recorrido, ¿no?, por las horas de ese fatídico día, y de hecho cuenta en ese tweet, que se lo recomiendo porque es como la angustia de un emprendedor minuto a minuto, sobre todo para temas de aprendizaje, no es que uno se alegre de eso, pero sí es muy pedagógico, y ahí empieza a decir, yo estaba con mi odontólogo y nos miramos y dijimos, hay que retirar ya todo el dinero. De hecho, él cuenta que con su esposa Tania tenían la mayor cantidad de su dinero de las empresas que manejan allí. Entonces era como muy urgente que tuvieran que retirar esto. Aquí algo súper angustioso también ocurrió, y es que las personas que tenían acciones en Silicon Valley Bank empezaron a ver ese desplome en caída libre que ustedes y yo estamos viendo en este momento en pantalla. Iba bien, enero de 2023, estaba por acá ya febrero, empieza a corregirse el precio, y este fin de semana, que es el que les digo esta semana, empieza en caída libre la acción de Silicon Valley Bank, lo que hace por supuesto que ningún inversionista quiera rescatar pues a este banco y que las personas obviamente no confíen y retiren casi que en la totalidad del dinero. Ahí seguramente todos ya teníamos las manos en la cabeza, estábamos diciendo, ¿será que esto va a ser una nueva crisis del 2008? Y la realidad, mis queridos amigos y amigas, es que no, porque primero, ahora existen más regulaciones que en el año 2008, adicionalmente lo segundo fue como un efecto dominó en donde se cayó Lehman Brothers y empezamos a ver como un desplome de primero todas las acciones, pero adicionalmente también de muchas otras entidades financieras, hasta que ahí intervino el gobierno. Y lo tercero es que debido a ese gran aprendizaje del año 2008 existen pues muchos más seguros que protegen a los consumidores. De hecho, yo estaba como con los pelos de punta a ver si hacía un video o no el domingo, pero hicimos un llamado a la calma y pues pensamos como mejor hacer este video hoy después de madurar un poco la historia. Y de hecho, justamente a inicios de esta semana salió Joe Biden a decir, no se preocupen que las personas que no tuvieron acceso, ¿no?, a sus fondos en Silicon Valley, porque claramente los congelaron para no retirar, lo que causó mucho más pánico, no se preocupen que ustedes van a tener la devolución de la totalidad de su dinero. Hay varios mitos alrededor de esto que queremos romper. Número 1, el gobierno de Estados Unidos no imprimió billetes para contestarle a todo el mundo, eso no va a aumentar la inflación, entonces por ahí podemos estar muy tranquilos. Número 2, no es que se haya rescatado a Silicon Valley Bank como tal, porque en realidad no se inyectó ese capital para salvar al banco como ocurrió en la crisis del 2008, por lo cual muchas personas siguen como resentidas con el sistema financiero. Y lo tercero, entra algo muy importante y son los seguros. De hecho, Silicon Valley Bank pasó a ser administrado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que básicamente para los que vivimos en Colombia es un FOGAFIN, es decir, que protege gracias a un seguro, sí, que se paga, pues los ahorros de las personas. Entonces, esos ahorros van hasta los $250.000, sin embargo, Joe Biden dijo, bueno, debido a que todo esto fue un poco loco, amigos, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer el cubrimiento total de las personas. Entonces, no se imprimió billetes, o es que el sistema financiero siempre se salve por arte de magia, y esto es gracias a los seguros. Muy importante entonces que también la cuenta en donde tengamos nuestro capital esté asegurada. Esta se le va a volver gracias a este seguro y adicionalmente a la venta de todos los activos que hizo Silicon Valley Bank. Y por ahí los que andamos en el mundo de las criptos también nos vimos como un poco afectados, porque empezamos a ver que el USDC, que es una de las stablecoins más conocidas, perdió paridad con el dólar. Haciendo un paréntesis grande, una stablecoin es básicamente
básicamente una criptomoneda que emula, ¿no?, el movimiento de las divisas fiat, es decir, de las divisas tradicionales. El USDC emula el movimiento del dólar y vimos que se rompió la paridad, es decir, ya un USDC no equivalía a un dólar, y eso también hizo que muchos de los que invertimos en el mundo cripto pues nos preocupáramos muchísimo. Es muy impresionante porque miren que un banco que es del sistema financiero tradicional también empieza a afectar pues estos mercados que supuestamente son totalmente descentralizados, pero miren que todo está interconectado en el maravilloso mundo de la economía. ¿Pero qué tiene que ver Silicon Valley Bank con el USDC? Bueno, Circle, que es la emisora del USDC, esta stablecoin, anunció que tenía aproximadamente 9.800 millones de dólares en Silicon Valley. Esto hizo que las personas también empezaran a perder la cabeza y empezaran a vender de manera masiva su stablecoin, haciendo que se rompiera esa paridad. Algo muy parecido a lo que sucedió hace algunos meses con Terra Luna. Si ustedes quieren saber de ese caso, yo hice un video en ese momento al respecto. Y miren esta gráfica que estamos viendo aquí, de hecho la paridad se perdió y llegó hasta 0.87. Acá vemos ese fatídico día en caída libre, y cuando sale Joe Biden a decir tranquilos todos que van a tener acceso a su depósito, automáticamente se empieza a romper esta brecha y nuevamente llegamos como casi a la paridad de esta stablecoin. Así que claro, fue un mini infarto para los que invertimos en estas criptomonedas estables, pero miren que pudo recuperarse y ya está tomando otra vez pues su ritmo normal. Amigos, pero no solo de criptos vive el hombre, también de acciones, y en serio el mercado llegó a paniquearse mucho porque pensamos que con la quiebra de un banco esto iba a tener un efecto dominó. De hecho, se vivió parcialmente porque también se quebró otro banco que se llama Signature Bank, y entonces los inversionistas empezaron a perder la confianza en las entidades financieras. Y miren ustedes, el promedio de Dow Jones estaba como, acá estamos viendo el histórico de los últimos 6 meses, uno se pasa al primer mes, claramente por toda la consecuencia geopolítica que estamos viviendo, que ya lo explicamos, empieza a verse en caída, pero miren lo que sucedió en los últimos 5 días. Aquí sucedió lo de Silicon Valley Bank, vemos esta caída, los inversionistas aquí hoy mismo estaban muy tranquilos, digamos, porque había empezado a rebotar, ¿no? Pero viene el coletazo de Signature Bank, empieza otra vez a corregirse el precio y así se movió el día de hoy. ¿Cómo que va a repuntar? No se sabe, esto es como una apuesta si uno mira como esa gráfica. Recuerden siempre hacer un análisis muy minucioso, pero miren que solamente un banco logró que todo el mundo entrara en pánico y adicionalmente que se movían los mercados de manera muy fuerte. Esta es como toda la explicación un poco más madurada. A mí me gusta más como hacer estos videos con un poco más de cabeza fría, porque lo que tenemos al momento es, bueno, se quebró, la gente está sacando, pero es muy interesante ver por qué sucedió todo esto para poderle echarle lupa en donde colocamos el dinero, pero sobre todo cuál va a ser la perspectiva a futuro. Hablemos sobre algunos aprendizajes que sí o sí hay que tener en cuenta en este caso de Silicon Valley Bank. Número 1, a diversificar. Y uno piensa, bueno, solo diversificar las inversiones. Pues no, Silicon Valley Bank nos ha demostrado que adicionalmente no hay que tener todo nuestro ahorro ni de nuestra compañía en una sola cuenta de banco, sino mirar cuál es el límite que cubren los seguros de cada país y empezarlo a distribuir en diferentes cuentas. Así una cuenta sea para usarlo a largo plazo y no sea transaccional, pero esto lo puede salvar a uno de pronto quedarse colgado con la nómina de sus empleados, con las obligaciones que tiene su empresa, por tener de pronto todo el dinero en un solo banco. Y miren que este era un banco, ¿no?, que tenía, o sea, era el 16º más grande de Estados Unidos, e igual le pasó. Entonces así uno diga, es que mi banco es seguro, eso nunca le va a pasar nada. Oigan, bancos vemos, pero finanzas internas no sabemos, así que es mejor distribuirlo. Como digo yo en mis conferencias, el poliamor es válido en el sistema financiero, así que váyanse también con diferentes cuentas porque eso también les va a proteger su bolsillo. Número 2, muy importante tomar decisiones con cabeza fría, pero también saber actuar muy rápido. Sabemos que hay cierto pánico, cierto rumor, que podemos empezar a ver que las personas retiran el dinero, y es por eso que hay que tener como un plan de acción muy específico. En este caso como que todo salió bien porque el gobierno salió a decir que iban a responder y que ese cubrimiento no iba a salir como ni de impuestos ni de impresión de billetes, pero sí hay que tener como una ruta establecida y unas estrategias por si esta situación se vuelve a presentar, no solamente en Estados Unidos, sino en cada uno de nuestros países. Finalmente, hay que ahorrar en diferentes tipos de moneda para evitar algo que se llama el riesgo país, es decir, que si algo pasa en Estados Unidos, uno pueda tener de pronto diversificado su ahorro en otros países para que el coletazo no sea tan fuerte. Adicionalmente, yo sigo insistiendo en que hay que ahorrar en dinero tradicional, ¿no?, en divisas como el dólar,
utilizar fiat que todos conocemos y también en stablecoins. Miren que hay como dos grandes maneras de hacerlo, pero de nuevo, no tengamos solo nuestro ahorro en dólares en físico, pero tampoco tengamos todo nuestro ahorro en dólares digitales, porque como cualquier criptomoneda, eso conlleva un riesgo. Entonces, así tenga paridad, miren que puede haber momentos en donde ese precio se descalza, y si uno no tiene como el estómago para aguantar ese tipo de inversiones, es mejor hacerlo de la manera tradicional. No es que uno sea atrasado por eso ni nada, es lo que a uno lo haga sentir más seguro. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos explicativos aquí en los comentarios de la parte de abajo, y recuerden que bueno, este es un video hecho con muchísimo amor para ustedes, para que podamos entender el mundo financiero de una manera muy sencilla, pero sobre todo, y aparte de entender el mundo financiero, es aplicar esos aprendizajes que nos van a salvar de pronto de algo que no esperemos en el futuro. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. ¡Mua! Se despide de Colombia, Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!